Hola, muy buenas a todos. Nos estáis preguntando si este año tenemos la previsión de que va a haber más cosecha, menos cosecha que el año pasado. Yo sé que es temprano, estamos a 21 de abril del año 2025 y todavía ni siquiera la flor ha abierto, pero sí que ya se puede intuir si el número de aceitunas por árbol que no la cosecha va a ser mayor o menor. En este vídeo quiero enseñarte una finca que gestiono para que veas la desigualdad que hay entre olivos. También vamos a irnos un momentito al vecino, que lo considero un buen agricultor también, en agricultura convencional. Nada que ver con lo que nosotros hacemos, pero también es una persona que hace las cosas bien, dentro de su modalidad. Y nada, veremos a ver cómo están y qué es lo que me ha pasado a mí este año en una finca y cómo muchas veces las apariencias pueden engañar. Aquí tenemos el olivar, es un olivar 8x8, marco al cuadro, olivar que estamos transformando de 4 pies que tenían hace 4 o 5 años o 6 a olivar de un pie. Hice un vídeo hace poco tiempo para que vieseis cómo podíamos transformar un olivar de 2 pies a 1, si de forma inmediata o no. Este olivar está en ecológico, secano estricto, se le hacen del orden de 4 o 5 tratamientos foliares anuales, 4 en primavera, 1 en otoño. Y bueno, la situación es que este olivar el año pasado tuvo una producción de casi 8.000 kilos por hectárea en secano. Estos olivos tenían varios problemas, uno de ellos es que estaban las ramas medio quemadas, pero bueno, toda esa problemática se está transformando a, bueno, pues a otro, a través de la poda estamos quitando ese problema. ¿Qué nos encontramos este año y cuál es el objetivo de este vídeo? Pues mirad, nos encontramos olivos que están como este, que es un olivo que va a tener una carga muy importante de aceitunas. Aquí tenéis la floración, una floración abundante y potente, crecimientos por delante de la flor, ¿veis? Y luego, pues por ejemplo, nos vamos al olivo vecino y vemos que aunque sí que tiene flor, vemos que la tiene medio escondida, pero no es una floración tan potente. Si fijaos, dice, bueno, es que no ha tenido crecimiento el olivo. Pues fijaros dónde está la flor, que eso es del año pasado, y fijaros todas estas yemas que están sin brotar. Esas yemas se van a ir a madera. ¿Veis? Es decir, que el tallo el año pasado tuvo bastante. Lo que pasa es que este año, en lugar de irse todo a flor, pues se ha ido, en este caso, en este olivo, se ha ido más a una parte de madera. Flores tiene, pero no es una floración intensísima. Aquí tenemos otra parte del olivo, una de las patas, que sí que tiene mucha más flor. ¿Veis? Me voy moviendo por aquí para que lo vayáis viendo. Este olivo, ahí tenemos un afrailado que se está criando, pero aquí tenemos un ramaje nuevo que tiene bastante flor. Aquí pues tiene flor, pero no es una floración tan exuberante para un año que posiblemente podríamos entender que es un año de mucha carga porque ha llovido bastante. Aquí tenéis un olivo que lo enseñé en el último vídeo. Este olivo está repletísimo de flor, ya lo veis. ¿Veis? Está de flor hasta arriba. Está muy bien. No me voy a parar en este. Me voy a venir este de la linde. Este de la linde tiene flor, si lo veis. Tiene flor, pero no es una flor abundante. Tiene algo de flor. Este es un corte nuevo. Esta pata sí tiene más flor. Aquí se puede apreciar un poquito de repilo plomizo. Esto es una zona bastante, esa es típica hoja. Si queréis una foto de manual del repilo plomizo, ahí la tenéis. Tiene crecimiento, el olivo va bien. En este caso el olivo está muy bien. Ahora vamos a pasarnos al vecino. El vecino, agricultura convencional, el año pasado tuvo una cosecha media un poco alta, pero fijaros, tiene flor, pero no es una floración tan exuberante. Como yo también tengo olivos así, es decir, que ya lo he enseñado, ahora de hecho si no entramos otra vez, ¿veis? Tiene poco tallo, poco crecimiento, del año pasado me refiero, y tiene una flor mediana. Entonces, este año, Juan, bueno, aquí estoy entrando en el vecino, no me voy a meter mucho tampoco, porque no se trata de ver lo que el hombre hace o deja de hacer, ¿no? Pero lo que quiero que veáis no es solo lo que yo hago, sino también lo que hacen otras personas, ¿veis? Tiene algo de flor, pero no es una cosa tremenda. Voy a volver a la parcela nuestra, o la que yo gestiono, ¿veis? Va teniendo algo de floración, pero no es una floración importante. Todo un hombre que trata los suelos con herbicidas, abono químico al suelo, foliares químicos, ¿vale? Nosotros vamos a ir a este olivo mismo que está de un pie. Tiene flor,
tiene flor, pero hay mucho que se ha ido a madera, ¿veis? Este tallo entero lo tiene pelado, luego debajo pues tiene floración. ¿Qué es lo que podemos esperar de un año así? Pues yo no sabría decir. En olivos donde el año pasado tuvo mucha floración y cargaron mucho, posiblemente este año el nivel de floración va a ser inferior. ¿Esto significa que con un nivel de floración inferior vamos a tener menos cosecha? Eso no significa eso. Nosotros gestionamos una finca donde hace 2 años en plena sequía tuvimos una cosecha muy alta a pesar de la sequía. Al año siguiente la floración fue nefasta, yo pensaba que no íbamos a tener nada, para que hagáis una idea, hace 2 años cogimos 600.000 kilos y este año yo le había dicho al dueño que íbamos a coger 200.000, que no íbamos a pasar de ahí. Sin embargo, cogemos la aceituna y los olivos dan un total de 500.000 kilos. Cogimos 100.000 kilos menos de aceituna, pero tuvimos más rendimiento. Y al final la cosecha fue la misma, hace 2 años con muchísima carga de aceituna, al año pasado que apenas se le veía a las plantas flor. Este año seguramente vamos a tener una cosecha récord en número de aceituna, pero al final en tanto en kilos de aceite seguramente no sea tanto, porque al final a mayor kilo de aceituna, cuando una finca se sobrepasa los límites de producción de kilos, al final lo que ocurre es que tenemos una merma en rendimiento y al final pues los kilos de aceite son prácticamente los mismos. Nos pasamos en cuanto a kilos de aceituna, al año siguiente mermamos la flor, parece que no vamos a tener aceituna, pero la planta, la aceituna que tiene la tiene gorda, cuaja prácticamente su flor, fijaros qué flores más largas y potentes. Esta finca tiene solo un tratamiento, la vamos a dar otro ahora. Y lo que hace es tener aceituna gorda y con más rendimiento. Entonces esto se trata del ciclo del olivo, hay que entender los volúmenes de copa, hay que entender cuál es la producción objetivo de una finca y no tratar de tener olivos demasiado grandes para sobrepasar esos límites. Esta finca vuelve a tener una floración no tan abundante como la del año pasado, pero no va a ser mala. Aquí tenéis. Y eso es básicamente porque los olivos los hemos dejado en su tamaño. Y una cosa súper importante para evitar tener temas de besería o un año mucha cosecha y el año siguiente no tener ni flores, es evitar a toda costa los daños en la recolección. Si hacemos mucho daño durante la recolección, lo más probable es que al año siguiente no tengamos muy poca floración y el olivo esté muy debilitado. Veis, aquí tenéis una parte donde el olivo prácticamente se ha ido a madera, hay algunas flores y eso, pero en fin, luego iremos viendo a lo largo del año cómo evoluciona y si hemos acertado en que vamos a tener una cosecha similar o estamos por abajo o por arriba, ¿vale? Lo iremos viendo. El tiempo, como siempre hace, nos dará o nos quitará la razón. Lo que sí nos hará es enseñarnos para que sigamos aprendiendo.